Muy bien, hemos llegado al módulo 10 del curso Fundamentos Sociales de la Educación. Este servidor, el doctor Santiago Méndez, le da la bienvenida a este módulo de leyes y reglamentos que protegen la educación contemporánea. Antes de comenzar el módulo, como siempre, voy a estar hablando de la agenda de esta sección del curso, ¿verdad? Lo primero es que siempre van a contar con materiales instruccionales, donde está la presentación que estoy discutiendo en este momento. También hay unos artículos, unas leyes que es recomendable que usted las vea. Por eso esta vez están en materiales instruccionales y no están en materiales de apoyo. Adicional a eso, usted va a tener un enlace que tiene que ver con las leyes y reglamentos en la educación contemporánea. Bien. Luego de que usted vea esta videoconferencia, acuda a la presentación que tengo los materiales instruccionales y a los demás materiales instruccionales que están allí, va entonces a realizar la prueba del módulo, que es específicamente del tema que estoy trabajando hoy aquí con ustedes. Es fácil porque hasta el momento es un cierto falso, pero usted tiene solamente un intento. O sea que si no leyó bien los materiales, no tomó notas, pues solamente recuerde que va a tener un intento porque es un cierto falso. No podría poner más de un intento porque entonces lo adivinaríamos, ¿verdad? Y esa no es la intención de las pruebas. La intención de las pruebas es que usted demuestre, evidencie de que trabajó con el material instruccional. ¿Bien? Así que simple y sencillamente, básicamente le puedo decir que con esta videoconferencia estarán bastante listos para salir muy bien en esa prueba del módulo 10. Luego van a tener un Kahoot, porque esta semana, en este módulo que es de 2 semanas, vamos a tener el tercer examen parcial. Pues el Kahoot le va a servir a ustedes de fogueo. El examen parcial contará de 20 ejercicios de selección múltiple. Como siempre, usted tiene que ver las distintas alternativas y pesarlas y asignarle seleccionar la que realmente tiene mayor peso. Por eso es que es una selección múltiple. No quiero que estén, ¿verdad?, adivinando, tienen que repasar y repasar hasta que lo logren hacer bien y que estén bien conscientes. Por eso tienen tiempo suficiente, 2 semanas para este módulo. Les da tiempo de repasar lo del módulo pasado, la historia universal y de educación de Puerto Rico y la historia de la educación en Puerto Rico, ¿verdad? Ese módulo y el módulo que estamos discutiendo, que es el 10. Así que el examen, recapitulando, el examen parcial número 3 cubre el módulo 9 y el módulo 10 nada más. Bien, luego de este módulo 10 ya estamos casi terminando el curso. En el módulo 11 vamos a estar trabajando de asuntos de problemas sociales, económicos y de distintas índoles, ¿verdad? Dentro del área de lo social que afecta la educación hoy día. Y en el próximo módulo es que ustedes van a presentar sus videos de los libros que ustedes leyeron durante esta trayectoria del curso. No olviden, por favor, que me evalúen el COE. Si todavía usted no ha podido acudir al COE, ¿verdad?, que está en el portal de la Universidad de Puerto Rico, por favor, les solicito que me evalúen. De verdad que quiero seguir dando clases con mucha dinamismo, con mucha pasión y dependo de las evaluaciones de ustedes. Para mí son bien importantes, ¿ok? Siempre hay espacio para mejorar, pues aproveche la oportunidad para evaluarme. Bien, gracias de todo corazón. Bien, así que aquí ya he hecho nuevamente, ¿verdad?, parecido a una línea de tiempo, pero son unas estaciones que quiero trabajar en la presentación de este módulo número 10. Comienza la discusión. El módulo se titula Leyes y reglamentos que rigen la educación contemporánea. Vamos a ver cómo lo visualiza la UNESCO,
como lo visualiza el Departamento de Educación de los Estados Unidos, así como el Departamento de Educación de Puerto Rico. Pero primero vamos a ver un panorama general de cómo está la educación a nivel mundial. Y esto es el informe sobre el desarrollo mundial del Grupo Banco Mundial. Esta revista también se las presenté, se las publiqué en el módulo, pero voy a resumir lo más importante. Este informe referente al desarrollo mundial del desarrollo mundial, precisamente del grupo del Banco Mundial, este informe es del 2018, o sea que es bastante reciente. En él mismo se indica que si bien la educación ha sido desde siempre fundamental para el bienestar de las personas, lo es aún más en la época de rápidos cambios económicos como las que estamos teniendo hoy día y también en rápidos cambios sociales. La mejor manera de preparar a los niños y jóvenes, indican ellos, prepararlos para el futuro, es lograr que el aprendizaje constituya el eje de todos los esfuerzos destinados a promover la educación. La educación, dicen ellos, es un poderoso instrumento para erradicar la pobreza, pero también para promover la prosperidad compartida, pero para aprovechar al máximo su potencial, es necesario contar con políticas más eficaces dentro y fuera del sistema educativo. De eso es que trata el módulo, de las leyes y reglamentos que protegen la educación contemporánea. Así que este informe lo que le está indicando a los lectores es que si queremos utilizar la educación para erradicar la pobreza y para promover la prosperidad compartida, debemos, ¿verdad?, tener unas políticas que sean eficaces dentro y fuera del sistema educativo. Las recientes evaluaciones de aprendizaje revelan que muchos jóvenes de todo el mundo, especialmente los pobres o marginados, salen de la escuela sin contar siquiera con las habilidades básicas que necesitan para sobrevivir, para ser útiles en la vida. Interesante. Yo sé que ustedes lo están viendo en su generación. Al mismo tiempo, las evaluaciones internacionales muestran que las habilidades observadas en muchos países de ingreso mediano están muy por debajo de los niveles esperados. En muchos casos, tales deficiencias no son visibles, de modo que como primer paso para afrontar esta crisis de educación a nivel mundial, es imprescindible obtener la información al respecto, realizando una evaluación más adecuada del aprendizaje de los estudiantes. Eso es algo que yo siempre he estado diciendo. No que el estudiante pasa de grado, no necesariamente, o pasa una prueba estandarizada, no necesariamente evidencia que el estudiante está listo para enfrentar atinadamente, asertivamente la vida. Por lo tanto, esto es una de las recomendaciones que hace el Banco Mundial en el 2018, que hizo en el 2018. Para lograr un nivel adecuado de aprendizaje en todo el sistema educativo, no basta con implementar las intervenciones eficaces a escala. Los países también deben superar las barreras técnicas y políticas, estableciendo indicadores relevantes para movilizar a los actores y seguir de cerca los progresos, formando coaliciones a favor del aprendizaje y aplicando un enfoque adaptativo para llevar adelante las reformas educativas. O sea que lo que están proponiendo ellos es que se tiene que hacer un esfuerzo orquestado, organizado, no solamente de un grupo que se dedique a la educación, sino que tiene que ser un asunto del país y a nivel internacional. Veamos entonces el derecho a la educación según la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU. UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo, la UNESCO es un organismo de la ONU. ¿Qué es la UNESCO? Organización de las Naciones Unidas
para la educación, la ciencia y la cultura. Veamos cómo la UNESCO ve la educación en el mundo. Ellos indican que la cantidad de personas que reciben educación hoy día es más alto que en todo el resto de la historia de la humanidad. 1.5 billones de niños y jóvenes están estudiando desde el nivel preescolar hasta la universidad. Entre el año 1998 y el 2008, 52 millones de niños se añadieron a la educación primaria. Son logros a nivel internacional. Sin embargo, la pobreza aún mantiene a 67 millones de menores de edad sin escolaridad. Y de ellos, el 53% son niñas. En otras palabras, que las niñas están aún recibiendo, las niñas pobres aún todavía siguen recibiendo menos educación que los varones. Porque la pobreza sigue siendo un problema que impide el desarrollo de la educación a nivel mundial. En países con conflictos armados ha aumentado considerablemente también el abandono escolar. 17% de los adultos del mundo siguen careciendo de las destrezas básicas de lectura y escritura. O sea, son analfabetas. Sigue habiendo necesidad de maestros especializados, pero cada vez la profesión del maestro sigue siendo menos atractiva por razones del salario y el compromiso que tienen las sociedades con su educación. Esta es la realidad, según lo visualiza la UNESCO, ¿verdad? Que es a nivel internacional. De acuerdo a la UNESCO, la misión de la educación debe ser apoyar la consecución de una educación para todos y todas, aportar un liderazgo regional e internacional en el campo de la educación, construir sistemas educativos eficaces en el mundo entero que abarquen desde la primera infancia hasta la adultez. O sea, que la educación de adultos también debe ser tocada y responder por medio de la educación a los problemas mundiales de la época en que estamos viviendo. Entonces, si esa es su misión, cuál es su compromiso? El compromiso de la UNESCO con el derecho a la educación está consagrado en 3 documentos normativos fundamentales. El primero, de 1948. Bien. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamó en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación a nivel internacional. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26, que señala, que proclama que toda persona tiene derecho a la educación. En el 1960, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, declaró que incumbe a la organización, a ellos, a la UNESCO, no solo proscribir todas las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, sino también deben procurar la igualdad de posibilidades y de trato para todas las personas en esa esfera. Esta convención fue y sigue siendo el primer instrumento vinculante del derecho internacional que desarrolla el concepto del derecho a la educación en todas sus dimensiones. Eso fue en el 1960. No es solamente señalar, sino que tienen que inmiscuirse en mejorar lo que ellos encuentran que no está bien en la educación a nivel internacional. Entonces, el compromiso de la UNESCO con el derecho de la educación está consagrado en esos 3 documentos. Ya le mencioné 2. Uno que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. El segundo fue el de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Y en el 1989, la Convención referente a los derechos del niño, ¿ok?, estipuló en sus artículos 28 y 29 que la enseñanza primaria tiene que ser obligatoria y gratuita. Obligatoria y gratuita para todos los seres humanos.
y que debería propiciar el desarrollo de las aptitudes del niño hasta el máximo de las posibilidades de cada uno de los niños. Eso es la educación para todos que promueve la UNESCO. Tiene 6 objetivos, que son extender y mejorar la protección y educación integrales en la primera infancia, proporcionar enseñanza primaria gratuita y obligatoria, promover el aprendizaje y los programas de preparación para la vida activa de los jóvenes adultos, aumentar el número de adultos alfabetizados, lograr la igualdad entre los géneros, mejorar la calidad de la educación. Son los objetivos de la UNESCO. Bien, vamos a hablar entonces del tema alfabetización. Aquí lo puse como un asunto importante. La alfabetización, estimados estudiantes y estimadas estudiantes, es un derecho fundamental para todo ser humano, porque es el cimiento del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Su capacidad de transmitir conocimientos, competencia y confianza en sí mismo para transformar la vida se traduce en una mejora de la salud y de los ingresos, así como una participación más plena en los asuntos comunitarios. La UNESCO, por lo tanto, ayuda a los Estados miembros para que eleven sus índices de alfabetización, motivando a los gobiernos y la sociedad civil a prestarle mayor atención, formulando políticas que sean sólidas y creando capacidades para aplicar programas plurilingües de calidad, plurilingües de más de un idioma, ¿verdad? Más de 2 y de 3 idiomas. La educación, de acuerdo a la UNESCO, también está llamada a la reducción del riesgo de desastres. El cambio climático ha afectado mucho, ¿verdad?, a cómo está surgiendo la educación contemporánea. Por lo tanto, la educación debe desempeñar una función esencial en esa tarea, la de reducir riesgo de desastres, al dotar a la gente de conocimiento y competencia que le puedan ayudar a salvar sus vidas y a que se conviertan en seres sostenibles. La UNESCO también habla de la educación referente al VIH y el SIDA. Según los cálculos, unos 6.800 personas contraen cada día la infección del VIH. La educación preventiva debe asegurar la vanguardia de cualquier respuesta a la epidemia. La educación relativa al VIH en las escuelas es una estrategia preventiva eficaz, rentable, puesto que permite transmitir los mensajes adecuados a un gran número de jóvenes de la más diversa extracción. Educar para prevenir, eso lo promueve también la UNESCO. No importa el VIH, cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. También la UNESCO tiene injerencia en la desigualdad de géneros. ¿Bien? Cómo educar para eliminar o sacar la desigualdad de géneros. Las desigualdades de género siguen obstaculizando la educación para todos. En 2 de cada 3 países del mundo hay desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria. En 2 de cada 3 países del mundo existen las desigualdades entre los sexos. La organización ha elaborado un conjunto de instrumentos de capacitación para normalizar los asuntos del género, que facilite la incorporación de los principios de la igualdad entre los sexos en las políticas y en los programas. Y contribuye también la organización de la UNESCO a sensibilizar a los educadores al respecto. Tenemos que seguir rompiendo barreras. Vamos ahora a los Estados Unidos. ¿Bien? En el 2015 se reformuló, ¿verdad?, lo que había sido lo del Left Child Behind, ¿ok? Ahora se convirtió en la ley ESA, que es Every Student Success Act, ¿ok? Every Student Success Act. La ley ESA o ISA en inglés, ¿verdad?, que de cada estudiante triunfa,
fue firmada por el presidente Obama el 10 de diciembre de 2015 y es una buena noticia para las escuelas de nuestro país, de Puerto Rico. Esta medida bipartidista reautoriza la ley de la educación primaria y secundaria que se llamaba desde hace muchos años la ley ESEA. La legislación también incide en la legislación de la educación nacional que compromete a la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes de la nación y que está vigente desde hace 50 años. Every Student Success Act incluye disposiciones que ayudarán a asegurar el éxito de los estudiantes de la escuela. Veamos, por ejemplo, promueve la equidad mediante la protección crítica de los estudiantes desfavorecidos y de la alta necesidad en los Estados Unidos. Requiere por primera vez que a todos los estudiantes de los Estados Unidos se les enseñe según altas normas académicas para que estén preparados para el éxito en la universidad y el trabajo, no para otra cosa, para que los estudiantes estén preparados para el éxito en la universidad y para el mundo del trabajo, el mundo laboral. Asegura que los educadores, familias y estudiantes y comunidades reciban información vital de las evaluaciones estatales anuales que antes, con la versión anterior, pues no existía tanta información para todo el mundo de las evaluaciones que de los estudiantes a nivel estatal y anualmente. La ley ISA, ¿verdad?, apoya y estimula la innovación local, o sea, incluye intervenciones según la evidencia y el sitio desarrollada por los líderes educadores locales, o sea, que mueve a un sistema muy centralizado a uno menos centralizado. Sostiene y amplía las inversiones históricas de administración para aumentar el acceso al preescolar. Le dio importancia a la ley ISA al preescolar. Bien, nos movemos entonces a Puerto Rico. En Puerto Rico, en el 1952, ¿verdad?, se puso en vigor la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En ella se establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley. Eso lo establece en la sección 1, el artículo 2. El reconocimiento de la condición de igualdad de todos los seres humanos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico impone al gobierno de Puerto Rico la responsabilidad indelegable de proteger, promover, defender, fomentar y crear las circunstancias particulares que propendan a la igual calidad de vida de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Hablando de 1952, perdón. En la sección 5, artículo 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se declara que toda persona tiene el derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. En la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, firmada y puesta en vigor en el 1952, en la sección 5, artículo 2, habla específicamente del asunto de que toda persona tiene derecho a una educación como que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Lo repetí porque es bien importante. En el 2012 se había desarrollado la Carta de Derechos del Estudiante, ¿verdad?, de parte del gobierno de Puerto Rico y que está más dirigida a los estudiantes del sistema público. Sin embargo, en el 2015 se enmendó esa Carta de Derechos a los Estudiantes. En su exposición de motivos indica: es política pública del gobierno de Puerto Rico que ningún estudiante se quede rezagado
y que cada estudiante pueda desarrollar al máximo sus respectivas capacidades. Estamos hablando de la Carta de Derechos del Estudiante de Puerto Rico. Aunque existe un marco legal que en alguna manera garantiza ciertos derechos a nuestros estudiantes, no es menos cierto que tales derechos se encuentran dispersos entre leyes federales, reglamentos, cartas circulares y memorandos. Por eso es que se hace esta Carta de Derechos del Estudiante, que fue enmendada en el 2015. Esta ley aplicará de forma equitativa tanto para los estudiantes del sistema público de enseñanza como los estudiantes del sistema privado de enseñanza. Escuchen bien esto, que a veces están equivocados. Esta Carta de Derechos del 2015 no es solamente para los estudiantes del sistema público, sino también para los estudiantes del sistema privado de enseñanza. ¿Cuáles son los derechos generales que tienen los estudiantes de acuerdo a esta Carta de los Derechos de los Estudiantes? Que toda persona tiene derecho a educarse. Ya lo hemos dicho, esto viene ya, tiene una trayectoria. La educación en instituciones privadas será sufragada según los costos establecidos por cada institución, sin ser financiada por el Estado, salvo lo dispuesto a otras legislaciones relacionadas. Mientras que la educación provista por el Estado será gratuita para los estudiantes del sistema público de enseñanza. Eso está en la Carta de Derechos del Estudiante. La enseñanza elemental y secundaria será obligatoria. Les vuelvo y les repito, la enseñanza elemental y secundaria será obligatoria. Estudiantes en Puerto Rico tienen garantizado ese derecho. A todos los estudiantes se les garantizará la igualdad protección de las leyes y los derechos que le otorga la Constitución de Estados Unidos, las leyes federales y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que lo discutimos ahora mismo. Bien, y así como otras leyes y reglamentos y ordenanzas que lo protejan. ¿Qué derechos tienen los estudiantes? Además de eso, tienen derecho a la prohibición de divulgación de información confidencial de ellos, ¿ok? Que no incluye la información compartida entre funcionarios del Departamento de Educación, el Departamento de la Familia y el Departamento de Justicia, o cualquier entidad gubernamental en el curso y ejercicio de funciones, o aquella información requerida mediante orden judicial. Ahí ya no. También se exceptúa de esta limitación la divulgación de información para fines de reconocer las ejecutorias académicas del estudiante. Las escuelas públicas no podrán negar o rechazar a un estudiante para que se matricule por motivo de su estatus migratorio. Los estudiantes que vienen a la República Dominicana tengan papeles o no tengan papeles, estén documentados o no estén indocumentados, ¿verdad? Estén documentados o estén indocumentados, y no los podemos rechazar en las escuelas públicas, ¿ok? Tampoco se le inquirirá a los estudiantes o sus familias sobre el estatus migratorio del estudiante o de sus padres o encargados. Esto es bastante reciente, de 2015. Los estudiantes tendrán derecho a disfrutar de un ambiente escolar que sea seguro, libre del uso y tráfico ilegal de drogas y armas y libre de todo tipo de ataques de su integridad física, mental o emocional. Esto es ley, gente. Los estudiantes tendrán derecho a una educación libre de discrimen, de maltrato y de negligencia. Está establecido en la Carta de Derechos del Estudiante del 2015. Pero el estudiante tiene unos derechos, pero también tiene unas responsabilidades, unos deberes. Los estudiantes deben respetar las leyes, reglamentos, cartas circulares, normas, instrucciones, directrices emitidas por las autoridades académicas. Eso es claro. Los estudiantes asistirán con puntualidad, ahí está, y regularán las clases y mantendrán una conducta decorosa, tanto en el horario escolar como en los recesos y otras actividades escolares, sean celebradas dentro del plantel o sean celebradas fuera de eso. Eso está establecido también en la Carta de Derechos del Estudiante. O sea que es una balanza, no solamente los derechos que tienen, sino también tienen unos deberes y responsabilidades. Los estudiantes también deben conservar, cuidar y proteger y no causar daños a la propiedad pública, equipos, libros y materiales escolares. Si un menor de edad causa daños a la propiedad del Estado, de la escuela, digamos,
Es entonces responsabilidad de los padres pagar por los daños, si es menor de edad. Si es adulto, es una responsabilidad que tiene el que causó el daño. También los estudiantes deberán abstenerse de interferir con el desarrollo de las clases. Eso de estar interrumpiendo las clases, creando alboroto y todo eso, eso está dentro de también de los derechos y responsabilidades, de los deberes y responsabilidades de los estudiantes en esta carta del 2015. No deben coaccionar a otros estudiantes para lograr su participación en un modo particular de expresión. Y tampoco pueden violar el derecho de todos los otros estudiantes a disentir de sus puntos de vista. ¿Ok? Los padres o encargados serán responsables, ya le dije, por los daños ocasionados por los hijos menores no emancipados a la propiedad pública, equipo, libros y materiales escolares. Ya le había mencionado. Los padres o encargados de un menor tendrán la responsabilidad de mantener actualizada la información de contacto. Que hoy día se le envía información por el correo electrónico y se desaparece. Tienen que mantener actualizada la información. Si un estudiante se ausentare por más de 3 días consecutivos sin justificación alguna, será responsable de las autoridades escolares comunicarse con los padres o encargados de dicho estudiante para determinar la causa de dichas ausencias y determinar unos planes de acción con ese estudiante. Los deberes y responsabilidades comprendidos en este artículo no son taxativos o excluyentes con cualquier otro derecho, deber o responsabilidad que la escuela pueda concederle o requerirle a los estudiantes. ¡Wow! Veamos las acciones disciplinarias que están en la carta. En cualquier proceso disciplinario, el estudiante tiene derecho a un debido proceso de ley. Estén claros de eso. Muchos de ustedes van a ser maestros, otros van a ser padres, otros van a ser cuidadores, otros podrían llegar a ser administradores escolares. En cualquier proceso disciplinario, el estudiante tiene derecho a un debido proceso de ley. Las acciones disciplinarias se realizarán acorde con el establecido en el Reglamento General de Estudiantes, que hay reglamentos generales de estudiantes en las escuelas privadas, pero el Departamento de Educación tiene su propio Reglamento General de Estudiantes y se va actualizando de acuerdo a las circunstancias que esté enfrentando el país. Como parte del debido proceso de ley que le enfaticé hace un momento, se le concederán al estudiante los siguientes derechos. Se le debe notificar la falta y la sanción a imponerse. Se debe notificar de antemano. Esta se notificará a los padres, tutores o encargados del estudiante, y en los casos de estudiantes que sean mayores de edad, se le notificará directamente a ellos. Se le da la oportunidad de poder ser escuchado antes de ser sancionado. El estudiante puede ser juzgado ante una persona imparcial, debe ser juzgado ante una persona imparcial y competente, que lo hace competente al que juzga. Las preguntas que tiro al aire no las voy a contestar. Tener conocimiento del reglamento estudiantil. Los estudiantes tienen que conocer, para garantizar el debido proceso de ley, deben conocer el reglamento estudiantil, el cual será el documento público y accesible para todos los estudiantes. En esta carta, los padres tendrán el derecho y la obligación de estar informados sobre el desempeño escolar de sus hijos. No se les puede negar esa información. Y la responsabilidad de asegurarse de que sus hijos asistan con regularidad a la escuela también. Muy bien. Vamos entonces a movernos a algo más reciente en Puerto Rico, que fue la Ley 85 del 2018, que no es otra cosa que la Ley para la Reforma Educativa de Puerto Rico, ¿verdad? Que la firmó el ex gobernador Ricardo Rosselló. Esta tiene 3 pilares, que son las escuelas alianza, lo que algunos llaman charter school, bien, los vales educativos, que es permitir que estudiantes, el padre pueda seleccionar la escuela que más le convenga, ¿verdad?, a su hijo, donde tenga mejor progreso académico, mejores circunstancias. Así que puede ser, los vales educativos se pueden dar para un estudiante que está en escuela privada, para moverlo a una escuela pública, o de una privada a otra privada,
o de una pública a otra privada. Interesante, pero no es tan así, tan sencillo. Van a pasar por un proceso de competencia y ver realmente justificar que están limitados. Pero una nueva, algo nuevo y bueno de esta ley, yo considero que es bueno, es que le da ahora más poderes a las oficinas regionales educativas y de igual manera le da también poderes más a la escuela, que es un intento de descentralizar las escuelas en Puerto Rico. Veamos cómo esto va cogiendo auge en el futuro. Bien, recuerden que ya desde la ley ISA se está hablando de ir descentralizando los sistemas educativos. Bueno, estimados estudiantes, no tengo nada más por este módulo. Lo que compete al módulo como tal, no tengo nada más. Sin embargo, les vuelvo a recordar que este módulo termina con el examen parcial número 3, que incluye el módulo anterior y el módulo que acabamos de discutir. Dicho esto, pues procedo entonces a detener la grabación